de la Torre. Con el permiso, senadora presidenta. La vivienda no es un lujo, es un derecho. Así lo consagra esta Constitución, nuestra Constitución, y así lo reconoce este dictamen. Tener una vivienda propia es un derecho humano y un pilar para el bienestar de las familias mexicanas. El objetivo de esta reforma es garantizar que nadie se quede sin la oportunidad de acceder a un hogar digno. Desde el Partido del Trabajo hemos luchado incansablemente para que las políticas de vivienda sean accesibles para quien más lo necesita. Nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tiene el objetivo de construir 1 millón de viviendas de interés social durante su mandato, como todas y todos sabemos. 500,000 de ellas estarán a cargo del Infonavit y las otras 500,000 por la Comisión Nacional de Vivienda. Este ambicioso proyecto no solo busca proporcionar un techo digno a millones de familias mexicanas, también, y tal vez lo más importante, busca reivindicar la vivienda como un derecho humano fundamental, alejándolo de una mera mercancía para el enriquecimiento de constructoras y empresas inmobiliarias voraces. Este dictamen tiene 3 objetivos a destacar. El primero, se crea un sistema de vivienda con orientación social, lo que significa que el crédito de vivienda sea barato, accesible y suficiente para los derechohabientes que ganan menos de 2 salarios mínimos. Segundo, hay desarrollo en la vivienda, ya que con esta reforma se le permite al Infonavit recibir terrenos en donación, comprarlos a un bajo costo y construir vivienda social. Y tercero, el arrendamiento social con opción a compra, que es una alternativa para que las y los trabajadores de este país puedan rentar una vivienda sin excesos, ya que el costo no puede superar el 30% de su salario mensual. Nuestro movimiento transformador busca sanear este instituto para que los jóvenes, las familias mexicanas y quienes ganan, como ya lo mencioné, menos de 2 salarios mínimos, tengan un hogar digno con todos los servicios como agua, luz, drenaje, accesos a transporte, comercio, escuelas y centros de salud. La realidad en México es que tenemos un déficit de 9 millones de viviendas, particularmente para los más de 7,600,000 derechohabientes del Infonavit, que ganan 2 salarios mínimos o menos, quienes anhelan tener un hogar propio. Lo real también es que aunque quisieran acceder a su derecho del crédito a la vivienda, no hay vivienda suficiente para satisfacer esta demanda. No podemos ni debemos permitir que los trabajadores sigan siendo relegados a viviendas de mala calidad, mal ubicadas, con precios desproporcionados. Es momento de que el Infonavit, bajo este nuevo marco normativo, priorice la construcción de viviendas accesibles, bien ubicadas y con servicios básicos garantizados. Por ello, el Infonavit tendrá un esquema de construcción de viviendas que se llevará a cabo de la siguiente manera. En la primera etapa, por donación de suelo del gobierno federal, estados y municipios. Hay que señalar que al día de hoy, 22 gobernadoras y gobernadores han suscrito ya convenios de colaboración con el Infonavit y han puesto a disposición de este ambicioso proyecto de vivienda popular terrenos y predios en sus respectivos estados. Con esta medida, pues evidentemente no habrá costo del suelo y no habrá de impactar en el precio de la edificación de la vivienda. El Infonavit cuenta con terrenos para construir hoy, el día de hoy, 63,000 viviendas y por parte de los gobiernos locales, que apreciamos su colaboración, por supuesto, se han regularizado 11,500 terrenos para viviendas. Es decir, solo una parte de la oposición mezquina está negada a abrir la puerta a esta profunda reforma que estamos haciendo en materia de vivienda.
Los principales interesados en que se detone la economía a través de este mecanismo son las y los gobernadores, incluso de los estados gobernados por los partidos de oposición. El esquema consiste en que en Infonavit creará una empresa y su responsabilidad será consolidar las compras y vigilar que los hogares edificados sean de alta calidad. Todo esto, en suma, habrá de ayudar para que el beneficiario final, que a final de cuentas es la trabajadora o el trabajador, pues pueda acceder al derecho a la vivienda. Pero permítanme comentarles, porque aquí se han dicho muchas mentiras respecto a la bolsa de recursos de los ahorros de las y los trabajadores. Antes de que llegara nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, antes del 2018, el Infonavit se sostenía bajo dos principios: excesos y corrupción. Los gobiernos anteriores soslayaron ese despilfarro, depravación institucionalizada, sin la mínima intención de rescatar a la principal institución para otorgar viviendas. Se necesita ser muy cara dura para usar esta tribuna para descalificar el esfuerzo que está haciendo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuando ustedes a final de cuentas fueron los responsables del saqueo del Infonavit. Cuando llegó nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, se tenía en el Fondo de Vivienda 140,000 millones de pesos. 140,000 millones de pesos. Sin embargo, con el histórico incremento al salario mínimo que deben de recordar, pasó de 80 pesos a casi 250, el Fondo de Vivienda llegó al final del sexenio anterior a 800,000 millones de pesos, lo que representó un incremento de casi el 500%. Cuando aquí se habla de una bolsa de más de 2 billones de pesos, pues no solamente se falta la verdad, sino que se exhibe una profunda ignorancia, porque no saben que hay en esa bolsa contabilizada de recursos muchos créditos activos, muchas deudas por pagar, y que es a final de cuentas el monto global. Ciertamente, para construir vivienda en nuestro país, hoy se dispone de 800,000 millones de pesos. Es pertinente aclarar que estos ahorros son de los trabajadores, no se tocan ni se tocarán. Este fondo se va a destinar, como ya lo hemos explicado en múltiples ocasiones, a la compra, mejora de vivienda o incluso, si no lo desean, para la pensión del trabajador o trabajadora. A través de estos cambios, reafirmamos que el acceso a una casa propia no debe depender de la especulación del mercado inmobiliario ni de las ambiciones de grandes desarrolladoras, sino de una política pública eficiente y centrada en la justicia social. Esta reforma es una transformación profunda de nuestra concepción de la vivienda y de nuestras políticas públicas para vivienda. No podemos dejar de lado la importancia de un hogar como motor de desarrollo económico, de bienestar social y de estabilidad familiar. Con una adecuada inversión en vivienda social, no solo garantizamos un derecho fundamental, sino que también estamos impulsando la economía local, generamos fuentes de empleo y fomentamos el desarrollo de comunidades sostenibles. Estas modificaciones tienen una importancia crucial porque refuerzan el compromiso del Estado con el pueblo trabajador, estableciendo un sistema más justo, equitativo, transparente, donde se garantizará que cada vivienda construida cumpla con los más altos estándares de calidad y de accesibilidad. La vivienda digna no debe estar sujeta a las reglas del mercado, sino responder a una planificación democrática, incluyente y basada en las necesidades reales de la gente. Por eso, en el Partido del Trabajo reafirmamos y seguimos siendo fieles a nuestro compromiso con la defensa de la clase trabajadora de este país. La vivienda digna no puede seguir siendo un sueño inalcanzable para quienes sostienen la economía de nuestro país. Hoy, con esta reforma, estamos más cerca de hacer realidad ese derecho para todas y para todos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senadora presidenta. Gracias, senadora.